un cambio no autorizado en un parámetro de proceso, una decisión que sobre el papel parecía menor, pero que acabó desencadenando una auténtica catástrofe, tanto a nivel de salud pública como financiera. Fijaos en esta cifra, 38 millones de euros en costes directos. Y no solo eso, estamos hablando de la destrucción de la confianza de un cliente clave y un golpe, devastador a la reputación de la empresa. Pero es que el dinero, al final, casi es lo de menos. Lo verdaderamente grave es esto. 8.500 pacientes se vieron afectados por un fallo terapéutico muy serio. Estuvieron recibiendo un medicamento que era hasta 3 veces menos potente de lo que necesitaban. Y de esos pacientes, 28 sufrieron eventos cardiovasculares graves. Documentados, ¿eh? Hablamos de infartos, de urgencias hipertensivas y de ictus, algunos con secuelas permanentes. Hoy vamos a analizar el caso real de Apipharm. Es una historia que demuestra de una forma brutal por qué el control de cambios, ese que se detalla en el capítulo 13 de la guía ICH-Q7, no es un trámite burocrático. No, es la barrera fundamental que protege al paciente. Venga, vamos a analizar el origen de esta cadena de errores. Todo empezó con una propuesta para optimizar un proceso. Una motivación puramente económica, que si la sacamos del contexto GMP, hasta podría parecer lógica. Pues sí, el 15 de marzo de 2019, el supervisor de producción, un tal John Dee, solicitó este cambio. La promesa era muy jugosa, un ahorro de $500,000 al año, mejorando el rendimiento un 5% y reduciendo el ciclo en 4 horas. La presión por cumplir los objetivos del segundo trimestre, os lo podéis imaginar, era máxima. Y aquí, justo aquí, es donde el sistema se rompe por completo. El rango de temperatura que estaba validado es de 83 a 87 grados. O sea, el cambio a 92 era una desviación de 7 grados sobre el límite superior. Pues bien, ignorando la clasificación de mayor, John Dee dio instrucciones verbales a los operarios, violando directamente el procedimiento SOP QA 008 y aplicó el cambio el 1 de abril, sin aprobación. ¿Y qué pasó? Pues que durante los 3 meses siguientes se fabricaron 15 lotes del principio activo a 92 grados. Los test de rutina, todos ok, el sistema DCS registraba la nueva temperatura, pero ni los operarios dijeron nada, ni garantía de calidad lo detectó en su revisión. Y mientras tanto, un cambio invisible pero crítico estaba ocurriendo a nivel molecular. Exacto. Y en farmacia esta diferencia es absolutamente crítica. Verás, propiedades como la solubilidad y la velocidad de disolución pueden cambiar de forma drástica entre polimorfos, y esto impacta directamente en la biodisponibilidad del fármaco y, por lo tanto, en su eficacia y en su seguridad. Aquí está el quid de la cuestión. A 85 grados, que era la temperatura validada, se formaba la forma I, una estructura estable y eficaz. Pero a 92 grados se favorecía la formación de la forma 2, un polimorfo metaestable que tenía una solubilidad y una biodisponibilidad bajísimas en comparación. Y lo peor de todo es que este polimorfismo no se medía de rutina, lo que fue un fallo garrafal en la especificación del producto. La alarma, claro, tenía que saltar por algún lado. Y saltó en julio de 2019. El cliente, Pharmatech, que era quien fabricaba los comprimidos, empezó a reportar fallos masivos en los tests de disolución. Los lotes que llevaban el API de Apipharm apenas llegaban a un 45% de liberación a los 30 minutos, cuando la especificación exigía un mínimo del 80%. La investigación interna de Apipharma fue, la verdad, muy concluyente. Se analizaron las muestras de retención por difracción de rayos X por XRD y se confirmó la hipótesis. Todos los lotes fabricados a 92 grados mostraban el patrón de picos característico de la forma 2. El análisis por DSC también fue diagnóstico. Vamos, que no había duda. La causa raíz era, sin discusión, el cambio de temperatura no autorizado. Y claro, este fallo técnico se tradujo de forma directa en una crisis de salud pública. 8.500 personas con hipertensión recibieron durante meses un medicamento que en la práctica era 3 veces menos potente de lo que su médico les había prescrito. Tremendo. El punto crucial aquí es que muchos médicos, al ver que la tensión de sus pacientes no bajaba, ¿qué pensaron? Pues que no se estaban tomando la medicación. Así que les subieron las dosis o añadieron otros fármacos, exponiéndolos a riesgos innecesarios. Las consecuencias, como veis, fueron devastadoras, ictus que dejaron secuelas permanentes e infartos que redujeron la función cardíaca de los afectados para siempre. Y el impacto financiero, pues volvemos a la cifra inicial, fue igualmente catastrófico. Un total de 38 millones de euros en costes directos. Este gráfico lo desglosa muy bien. Más allá de la retirada del producto, que ya supuso 24 millones, las penalizaciones y sobre todo la pérdida permanente de su cliente más importante, Pharmatech, comprometieron la viabilidad de Apipharma futuro.
Como era de esperar, la FDA, la agencia reguladora de Estados Unidos, actuó de forma rápida y muy severa. Sus hallazgos apuntaron a fallos sistémicos, de base, en el sistema de calidad de Apifarm. La FDA emitió lo que se conoce como una Warning Letter, citando violaciones directas de la regulación. Y al final impuso un Consent Decree, que es básicamente una de las sanciones más graves que existen. Se suspendió la producción y se sometió a la empresa a una supervisión externa súper estricta durante 2 años, con un coste millonario para Apifarm. La conclusión de la FDA fue, inequívoca. Estableció una línea directa, innegable, entre la violación de un procedimiento de control de cambios y el daño real y grave que se causó a los pacientes, blanco y en botella. Este caso es de verdad un recordatorio durísimo de la necesidad de tener formación y sistemas robustos. Aquí en el canal nos dedicamos a analizar estos casos para sacar lecciones que valgan la pena. Si este contenido aporta valor a la labor profesional, pues una suscripción nos ayuda muchísimo a poder seguir creándolo. La respuesta de Apifarm tuvo que ser contundente y sistémica, no quedaba otra. La acción correctiva clave, además de añadir el test de polimorfismo, por supuesto, fue implementar controles físicos, no solo de procedimiento. Al integrar el sistema de calidad electrónico con el de control de proceso, los parámetros de operación quedan bloqueados. Así, un error como este se vuelve literalmente imposible de repetir. El caso de Apifarm nos deja una pregunta fundamental. La verdadera fortaleza de un sistema de calidad no está en su capacidad para registrar fallos, sino en su diseño para hacerlos imposibles. El control de cambios no es una opción, es una obligación ineludible.